Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu presencia con nosotros en esta mañana, en esta tarde. Asístenos con tu Espíritu Santo porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Saben, hay una herramienta muy vieja, muy vieja. Creo que es una de las herramientas más viejas que existe. Yo no sé cuándo se habrá inventado eso, pero es la brújula. ¿No es verdad que eso es una herramienta muy vieja? Los marineros la usan, todavía usan brújulas para guiarse, porque la brújula es una herramienta que siempre te indica el norte. Una brújula en medio del mar, usted aquí tal vez no valore tanto una brújula, usted tiene un GPS y no, ya hoy en día el GPS de nosotros es mucho más que la brújula. Porque no solamente te dice dónde está el norte, que también lo dice el GPS, sino que te dice por dónde tienes que ir. O sea, la aplicación más directa hoy en día de la brújula sería el GPS. Gracias a todos los avances satelitales y todo este avance tecnológico, usted sabe que el GPS lo va a guiar a un lugar seguro. Quiere decir, si usted va al parque y no sabe cómo llegar, usted pone Parque del Doral de la 87, dirección tal, y el GPS lo lleva exactamente hasta ahí. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que la Biblia es una luna, como la luna que alumbra en lugar oscuro. Quiere decir, en un lugar donde usted no puede ver, la luna en la noche le alumbra para que usted pueda protegerse de los ladrones, de las fieras, de huecos en el camino. Y si unimos estos tres elementos, tenemos un concepto. Concepto de que muchas veces los seres humanos no sabemos cuál es el camino. Cuando usted nace, usted tiene un montón de preguntas. Bueno, no cuando nace, pero cuando va creciendo, usted nace y crece con un montón de preguntas en su cerebro. Y esta pregunta nosotros los cristianos la hemos respondido ya, pero es una pregunta que está golpeando en la mente de millones de personas. ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué sentido tiene mi existencia en este mundo? ¿Y qué es lo correcto que yo debo hacer en este mundo? ¿Debo hacer esto o hacer aquello? ¿Por qué es malo hacer esto y por qué es bueno hacer aquello? ¿O por qué es malo hacer aquello y por qué es bueno hacer esto? Tristemente, nosotros tenemos, gracias, vamos a tener que mejorar los aires. Tristemente, nosotros vivimos en una sociedad que marca patrones de comportamiento, que marca patrones de conducta, que marca estilos de vida. Y nosotros nos damos cuenta de que a veces hasta usamos la misma ropa. ¿Usted nunca ha llegado a un lugar y se ha encontrado a alguien que tiene un traje igual que el suyo? A veces usted llega a un lugar y ve que hay alguien que tiene una camisa igual que la suya. Por ejemplo, hoy Cejito vino con la camisa igual que la mía. No es que yo vine con una camisa igual que la de él. Y hoy Cejito cuando me vio me dice, ¿no pudiste haberte puesto otra camisa? Y bueno, esta fue la que me regalaron en la iglesia, así que tengo que ponérmela, ¿no? Pero nos encontramos en la sociedad en la que vivimos repitiendo patrones de conducta. Todo el mundo está en el teléfono, yo también estoy en el teléfono, eso es algo normal. Todo el mundo come este tipo de comida, yo me la como también porque es algo normal. Si usted se da cuenta, a veces los países, sobre todo los Estados Unidos, hay países donde están divididos por culturas. El Doral, Venezuela. Hialeah, los cubanos. Los colombianos, ¿dónde están los colombianos? En el Doral también. En Broward, en Kendall. O sea, se van reuniendo por comunidades. Cuando yo estaba en el Ecuador, yo estuve en el Ecuador 2 años y 7 meses. Ahí también hacía lo mismo. Los colombianos estaban en una zona, los cubanos estaban en otra zona. Creo que se llamaba Florida, algo así, ¿verdad? La Florida. Yo nunca estuve ahí. A mí me arrastraron los ecuatorianos. Me llevaban para todas partes.
Estuve mucho tiempo viviendo con personas que eran del Ecuador en su casa. Y ahí usted tiene la oportunidad de comer la comida que comía en su país, de hablar las cosas que se hablaban en su país, los chistes que se hacen, usted los entiende. Por ejemplo, hace un tiempo hay un señor venezolano que llegó a mi oficina y él empezó a hablarme de los proyectos que tenía y todo, cómo nosotros podíamos trabajar juntos. Y digo, mira, a mí lo que no me gusta es los inventos. A mí los inventos, los trucos para sacar ventaja, a mí eso no me dice. No. Nosotros, cuando él dice nosotros, está hablando de su familia. Nosotros pensamos lo mismo. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Nosotros decimos, así debe ser. Así es como debe ser. Pero él dice, siempre me decía, ese es el deber ser. Y un día, hablando de trabajo, me dice, sí, porque en la vida lo que hay es que echarle pichón. O sea, sí, exactamente, pero yo no entendí eso. Y yo me lo dijo una vez y yo no dije nada, pero cuando me lo repitió 3 o 4 veces, yo le dije, bro, ¿qué significa eso? Si echarle pichón es como echar pa'lante, como dicen los colombianos, echar pa'lante. Como los cubanos, oye, dale duro. Perseverar, es una forma de decir perseverar. Entonces, así también la cultura en la que nosotros vivimos muchas veces nos arrastra. Y aún cuando nosotros sabemos que hay cosas que no son correctas, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Nos dejamos influenciar, nos dejamos arrastrar y la cultura nos arrastra. Y a veces nos arrastra sabiendo que está mal. Quiere decir, usted llega donde está un grupo de amigos y el amigo le dice, ¿quiere fumar? Sobre todo en los jóvenes pasa eso. Te dice, no, si tú no fumas, tú no eres igual que nosotros. Y al final ese muchacho fuma, engancha el vicio y lo arrastra todos los días de su vida y se muere de un cáncer en un pulmón. Quiere decir, al final las consecuencias de tus decisiones las pagas tú. Pero hay otro punto en el que no solamente nosotros sabemos que está mal y hacemos lo que está mal por la influencia de otras personas. Hay un punto en que ni siquiera sabemos que está mal. Porque usted nace en una sociedad donde eso es algo normal. Donde la mentira es algo normal. Donde el adulterio es algo normal. Donde el robarle la esposa a otro es un mérito en vez de una vergüenza. Sí, en mi pueblo, en mi país, los cubanos. O sea, usted podía tener a una persona, o sea, usted podía estar con una mujer que era de otro hombre, reunirse en la misma casa, el único que no lo sabía era el esposo. Literalmente. ¿Sí o no? Todo el mundo en el barrio lo sabía. Hay un señor una vez, una experiencia que tristemente, esto no es ni para contarlo, pero es una experiencia. Llegó a la casa de una persona donde estaba su mujer adentro y tocó la puerta, no hay un silencio total y él dijo, fulana, sal, yo sé que tú estás ahí, te espero en mi casa. Triste, cosas que se ven con mucha frecuencia. Ahora después, este hombre era el más importante del pueblo porque logró captar la atención de una muchacha que sabrá Dios los problemas que tuvo con su esposo y fue arrastrada a una situación que después que pasas por eso, realmente las consecuencias son muy tristes, muy tristes. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde las cosas malas, la Biblia dice, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero yo te quiero decir, tú no tienes por qué dejarte arrastrar por la cultura. Tú no tienes por qué dejarte arrastrar por la sociedad. Porque Dios te dejó una brújula. Dios te dejó un GPS donde tú puedes saber qué cosa, qué debes hacer para ser salvo. Y abro un paréntesis. Familia, nosotros estamos en este lugar porque creemos que Jesús viene muy pronto. Nosotros estamos en este lugar porque sabemos que las profecías de miles de años se están cumpliendo, terminando de cumplirse en nuestros días. Hay un amigo que tengo
que un día le dije, él es pintor, y yo le dije, yo quiero que tú me pintes las profecías de Daniel 2, 7, 8 y 9. Y él nunca quiso hacerlo. Ahora es probable que lo va a empezar a hacer. ¿Sabes cuál es la intención? La intención es que vea las profecías, que las entienda, porque muchas veces nosotros estamos fuera y no nos damos cuenta de que tenemos una brújula que se hizo para nosotros. Y yo recuerdo cuando yo tenía 17, 18 años, la primera vez que yo vi esas profecías, yo no tuve ninguna duda, ni la más mínima duda, de que Dios estaba hablando por ese libro. Porque no es posible tanta exactitud. Ustedes saben que Jesús en las profecías estaba dicho el día y la hora en la que iba a ser crucificado. Cientos de años y con miles de años de otros detalles. Por ejemplo, la Biblia decía miles de años antes, a la hora a la que Jesús iba a ser crucificado, a la hora a la que iba a ser bajado de la cruz. Todo eso está escrito en símbolos en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos una guía, tenemos una brújula, pero no es simplemente para tener una buena conducta, porque tener éxito en la vida, para tú tener éxito en la vida, tú puedes aplicar ciertos patrones. Tú puedes decir, voy a tener mejores hábitos. Tú puedes decir, me voy a levantar temprano, voy a ser disciplinado. Y tú puedes llegar a tener éxito en la vida. Pero la Biblia te enseña que nosotros no tenemos control de nosotros mismos. Necesitamos un poder que nos dé el poder para vencer en la vida. Y Dios está preparando un pueblo para cuando Él regrese por segunda vez. Entonces, a través de la Biblia, usted puede encauzar su camino nuevamente. Es como cuando usted va por el camino y se sale y tiene algo que lo ala y le dice, no es por aquí, es por aquí. Y la Biblia dice, este es el camino, anda por él. ¿Y de cuántos problemas no nos libramos en este mundo? Pero no son solamente los problemas de este mundo, necesitamos también una motivación para permanecer haciendo lo bueno, porque a veces nos cansamos de hacer lo bueno. Por eso la Biblia dice, no te canses de hacer el bien, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Porque la corriente a veces es tan fuerte que somos arrastrados por la corriente. Lo mismo que le pasa a veces a los marineros. Si el barco no tiene una brújula, bueno, hay marineros que usan las estrellas, ¿verdad? Pero ¿y si la noche está nublada? ¿Y si no hay estrellas? Yo te quiero decir, el enemigo de Dios no está jugando. Si tú quieres saber qué es lo correcto y por qué debes hacer lo correcto, yo te invito a tomar en cuenta el consejo de Jesús. ¿Sabes lo que Jesús dice? Al principio no era así. Y nosotros tenemos en el Génesis el principio de todas las cosas. Cuando usted va al Génesis, usted se encuentra ahí el principio del pecado, el principio del plan de la redención, el principio del sábado, el principio del matrimonio, el principio de la deidad, por decirlo de alguna forma, porque allí está explicado también el concepto de la deidad. Todas las cosas, el principio de las lenguas está allí también. El principio de la muerte, el primer muerto está en Génesis. Entonces, cuando usted quiera saber qué es lo que es correcto y qué no es lo correcto, la Biblia dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, yo te quiero decir, hay un plan estratégico del enemigo de Dios para destruir la imagen de Dios en ti. Cuando Dios creó al hombre, escuchen esto, Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. Quiero invitarles a buscar Génesis capítulo 21, capítulo 1, versículo 27.
Tú no eres el producto, de un accidente cósmico. ¿Saben? Esta mañana vi a alguien que era... ¿Ustedes cuántos conocen a Lucas? No Lucas, sino Luca. ¿Tu niño se llama Luca? ¿Así? Pero no es ese, es más viejo que ese. ¿Cuántos conocen a Luca? Nadie conoce a Luca. Last Common, voy para allá. Dice Last Universal Common Ancestor. The Last Universal Common Ancestor. Luca, acaban de encontrar los científicos un ancestro común que tenemos de hace 4.6 billones de años. Sí, pero el Génesis dice que en el principio no fue así. No fue así. En esta semana estuve viendo, la semana pasada, un documental sobre las abejas. ¿Cuántos han visto algún documental alguna vez sobre las abejas? Si usted quiere saber si Dios existe, vaya e infórmese sobre cómo operan las abejas. Es una cosa impresionante. Desde el hexágono que hacen cuando hacen su huequito, el tamaño que lo hacen en dependencia del tipo de abeja que ellos quieren que salga, si es un dron, si es una reina, si es una abeja obrera regular. O sea, el tamaño es diferente. Cómo escogen la reina, cómo producen la reina, cómo alimentan porque la diferencia entre una oveja regular y la reina y los drones es la cantidad de alimentos que le dan. ¿Cómo? Y bueno, y la cantidad de días que se queda. Pero la alimentación es lo que hace la diferencia. Le dan una porción de jalea real permanente por unos 4 o 5 días más. Y de ahí nace una reina. ¿Sabes cuántos huevos puede poner una reina? En un día puede llegar a poner 4,000 huevos. Impresionante, ¿verdad? ¿Saben cómo se orientan las reinas? Las reinas no, las abejas. Hacen una danza en 8. Y en esa danza en 8 dicen dónde está el néctar. Dicen la distancia a la que está. Dicen la posición del sol. La posición del aire. El tiempo que se van a demorar. Si está al norte, al sur, al este, al oeste, al noreste. Es una cosa impresionante. ¿Cómo ellas llegaron a hacer eso? ¿Cómo llegaron a aprender eso? Con una precisión tan impresionante. Acuérdese siempre, cuando un científico diga algo que está en contra de la Biblia, acuérdese, al principio no era así. Y tenemos un movimiento muy fuerte para arrancar de nosotros la imagen de Dios. Y la Biblia dice, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora yo quiero que ustedes entiendan algo que a veces a los seres humanos no nos gusta. Dios es el creador. Dios es tu creador. Nosotros no nos pertenecemos. Nosotros vivimos en una cultura que enseña que nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que queremos. Y realmente tú podrías hacer con tu vida lo que quieres. Lo que pasa es que las consecuencias son fatales, porque lo que tú no sabes es que tienes un enemigo que está tratando de destruir la imagen de Dios en ti. Por eso es que cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza, lo crea con un paquete. No es simplemente que lo creó y lo dejó ahí. No, Dios creó, miren familia, ustedes nunca se han puesto a pensar en la creación. Piensen, no la creación en aquel momento, piensen ahora. Usted vive en un mundo donde sus pulmones que necesitan oxígeno se alimentan del oxígeno que hay en la atmósfera, en el ambiente. Si usted deja de respirar, hay personas que pueden aguantar 5, 7 minutos. La persona común no hace eso.
Quiere decir, si nosotros aquí dejamos de respirar 2 minutos, ¿qué pasa? Te mueres. Entonces, el oxígeno es algo que estamos respirando todo el tiempo. No nos damos cuenta cuán importante es hasta que usted empieza a sentir que le falta el aire. Yo conozco personas que sienten que le falta el aire a veces. Y es desesperante. Cuando el COVID, habían personas que morían por falta de aire y las escenas que describen quienes vieron son terribles. Son desesperantes. Pero Dios te creó en un mundo que tiene oxígeno y tiene sentido porque tú tienes los pulmones que procesan ese oxígeno. Pero tú expulsas el dióxido de carbono y las plantas absorben ese dióxido de carbono. Tú tienes un paladar, ¿no es verdad? Que detecta la sal aquí, el azúcar atrás, todo tú lo detectas en tu lengua, ¿verdad? ¿Para qué Dios creó el sabor de las frutas entonces? ¿Por qué las frutas tienen sabor? ¿Por qué las frutas tienen colores? ¿Por qué las frutas tienen formas específicas? Ustedes saben que hay muchas de las frutas que tienen forma del órgano para el cual sirven. ¿Ustedes sabían eso? Hay frutas que tienen, por ejemplo, usted ha visto las nueces. ¿Qué forma tiene una nuez? ¿Para qué es buena la nuez? Para el cerebro. Y esa era la ciencia que estudiaba Adán en el Edén. ¿Qué sirve para qué? Entonces, cuando digo que Dios dio un paquete, Dios no le dijo al hombre existe y punto. No, Dios estableció patrones. Por ejemplo, Dios le dijo al hombre y a la mujer, ustedes son hombre y mujer. No son, ustedes son varón y hembra. No son hombre y mujer solamente, ustedes son hombre. Hombre. Así dice la Biblia, que ellos dos eran hombre. O sea, la unión de ellos dos era el hombre. Quiere decir, si uno está sin el otro, es un hombre a medias. Por eso es que cuando nosotros hablamos generalmente decimos nosotros. Pero Dios estableció un señorío. Dios, que es el creador de todas las cosas. El hombre, que era la cabeza. La mujer, que era su ayuda idónea. Y ahí todo el mundo empieza a decir, te das cuenta, ya empiezas de nuevo con el machismo. Que ese es el problema. Que nosotros nos enseñó la cultura que las mujeres son esclavas serviles, sometidas. Y la mujer de esa forma le restó el valor a la obra más grande que existe en la creación, que es la de traer al mundo nuevos seres. Por eso la Biblia dice, señoread y multiplicaos. ¿Cómo se puede multiplicar el hombre si la mujer no da a luz? Un hombre no da a luz. Entonces Dios estableció las cosas como eran. Dios dice, es importante que tengas en cuenta la alimentación. Ustedes saben que es muy importante la alimentación. ¿Cuántos creen que es importante la alimentación? ¿Quieren que les diga algo? Es más importante de lo que ustedes creen. Si ustedes cambian su alimentación, ustedes pueden llegar a tener una vida sin dolor, una vida sin problemas físicos. Hay un dicho que dice que somos lo que comemos. Y ya vimos el ejemplo de la abeja reina. Es lo que come. Usted empieza a alimentarse de chatarra y comienza a tener problemas de colesterol, problemas de presión, problemas de sacrolumbagia, problemas de la columna. Usted deja de hacer ejercicio. Usted deja de dormir el tiempo que tiene que dormir. Su salud depende de sus acciones. Y cada vez que Dios hizo un pacto con el hombre, ¿sabe lo que hizo? Incluyó el concepto de la alimentación. Cuando Dios creó al hombre, le dijo, vas a comer semillas y frutas. Cuando el pecado entró en el mundo, le dijo, vas a añadir las plantas del campo. Cuando el mundo entró en el diluvio, cuando hubo el diluvio, Dios le dijo, vas a incluir también los animales. Pero no todos los animales. Entonces, estas cosas son importantes, señores, porque aunque la cultura nos ha hecho ver que no son importantes, impactan directamente en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir. Y quiero abrir un paréntesis. Las esposas,
y los esposos. Yo quiero que tú sepas que el diablo tiene un plan especial para destruir tu matrimonio. Cada vez que discutas con tu esposo, cada vez que argumentes con tu esposo, cada vez que te pase por la mente, ora. Porque esto no se puede romper sino a través de la oración. Porque la lucha no es contra carne y sangre. Porque el diablo sabe que si destruye el matrimonio, ¿qué destruye? La familia. Y si destruye la familia, ¿quién educa a los hijos? Nosotros hemos llegado a entender que los hijos se pueden criar solos, que no hay valores que transmitirle, que los valores no son importantes. Los valores sí son importantes. Los valores te ayudan a evitar muchos problemas. Hace un tiempo estuve viendo a una parejita que se estaban relacionando. Y cuando yo vi la forma como se relacionaban, inmediatamente me vino a la mente, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar ese matrimonio? Es muy importante la persona a la que tú escoges para vivir toda la vida. Es muy importante. No hay problema, yo la cambio por el camino. Yo la cambio. Espera que pasen 6 meses. Es que él es tan noble, él no es cristiano, pero es un amor. Ella no es cristiana, pero no importa, yo la cambio. Cuando te pasen 4 o 5 años por encima, acuérdate que tu esposa o tu esposo van a empezar a hacer lo que fueron antes de que tú lo conocieras. La forma como trataba a su mamá, así es como te va a tratar a ti. La forma como trataba a su papá, así es como te va a tratar a ti. Y todas esas cosas son valores que se transmiten en el hogar. La forma, la enseñanza de cómo tú puedes escoger para tener una buena familia. ¿Cuáles son los valores y los principios que tú debes tener en cuenta a la hora de tener una familia? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Hay personas que cometen el error de traer a amigas a la casa. Oh, venga. Y hasta vienen medias emperipolladas y no sé cuánto. A los 3 meses te enteraste que la amiga estaba saliendo con el esposo. Hay límites que no se pueden pasar. Y todos esos patrones, todos esos valores están en la palabra de Dios. La Biblia es práctica, es para que tú puedas tener larga vida, para que puedas tener una vida feliz en este mundo. Pero la vida feliz no es por casualidad. La vida feliz es consecuencia de tus decisiones. Y tus decisiones son el producto de tus pensamientos. Y tus pensamientos, tú los alimentas de valores y principios que están en la palabra de Dios. En ese sentido es que la Biblia es un faro. En ese sentido es que la Biblia es una brújula, es un GPS, es la luna que te enseña, que te guía. No menosprecies, dice la Biblia, las palabras del Señor. No las menosprecies porque son tu vida. Así dice la Biblia. Si tú quieres tener paz y bienestar, acuérdate de cómo fue en el principio. Mi mamá, esta semana mi mamá estuvo en la casa y estaba hablando de cómo alguien en su familia no quería dejar el cigarro. ¿Por qué? Dile, mami, si tú eras igual. ¿Tú eras igual? Sí, pero yo lo dejé. Tú lo dejaste porque te abrieron como un cerdo. ¿Y por qué la abrieron como un cerdo? ¿Por qué tuvieron que abrirle el pecho para arreglarle un problemita que tenía aquí? Porque fumaba desde los 9 años. Porque comía carne de cerdo todos los días de su vida. Comían frito todos los días de su vida. Entonces, ahora tú estás fuerte, tienes salud. Tú dices, esas cosas no importan. Yo conozco a alguien que me dijo hace tiempo, fui al médico y el médico me prohibió esto, para no mencionarlo, esto y aquello. Y yo dije, yo no tengo problema con eso. A mí me lo quitó el médico divino hace muchos años. ¿Por qué tienes que esperar a enfermarte para decir esto es malo? Si puede, no, pero él comió carne de cerdo toda la vida y vivió 70 años. Pudo haber vivido 90. Él fumó toda la vida y vivió 80 años, pudo haber vivido 100. Y no es solo el tiempo que vives, es la calidad de vida que Dios quiere que tú tengas. Acuérdense siempre que en el principio no fue así. Una cosa que les quiero decir
Ustedes han visto, dice el libro de Job que Dios nos dio forma, que Dios nos cuajó, dice, como queso. Dice, con tus manos me diste forma. Hay un señor que le decían The Bird en el equipo de los Heats. ¿Ustedes se acuerdan cuando los Heats estaba LeBron James y Wade y el otro, y Bosh? Y los tatuajes estaban hasta aquí. Le decían The Bird. Mira, si tú tienes un tatuaje, quédate con él. No te estoy pidiendo que te arranques un trozo del brazo. Pero yo quiero que tú sepas, si Dios hubiese querido que tú tuvieras un tatuaje, en lugar de poner todos esos colores en los pájaros, porque Dios los creó, Dios mandó y existió. Y puede ser que de alguna forma hubo un error y uno de esos pájaros tuvo un color que no fue. Pero a ti Dios te formó con sus manos. Todos los huecos, escúchame, todos los huecos que tú tienes en tu cuerpo, los que necesitabas tener, Dios te los dio. Los demás son una iniciativa personal. Si Dios hubiera querido que tú usaras cualquier cosa, te hubiera hecho huecos extra. Un hueco en la nariz, un hueco en las orejas. Tristemente, nosotros no entendemos lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que la vestimenta tiene que ver con señorío. La vestimenta tiene que ver con un rango. La vestimenta tiene que ver con el propósito que Dios tiene para tu vida. Miren, ¿ustedes han escuchado cuál era la vestimenta de Lucifer? ¿Alguien ha escuchado cuál era la vestimenta de Lucifer? Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Topacio, carbunclo, esmeralda, crisólito, ónice, zafiro. De toda piedra preciosa. ¿Por qué lucero tenía? Porque era lucero. Dice, de toda piedra preciosa era, ya no es. Era tu vestidura. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el rango que él tenía en el reino de los cielos. El espíritu de profecía dice que cuando se paraba detrás de Dios y abría sus alas, era un espectáculo impresionante, porque la gloria de Dios se reflejaba en todas esas piedras. Él estaba en la presencia de Dios. Después de Dios estaba Lucifer. Su vestimenta tenía que ver con el rango, con la posición. Cuando ustedes ven al sumo sacerdote, el sumo sacerdote tiene una vestimenta también de piedras preciosas. Tiene que ver con su sacerdocio, con la responsabilidad que Dios le dio. Ahora, cuando ustedes ven a alguien que está en pecado, ¿cómo lo ven? En la Biblia, generalmente, desnudo. El endemoniado, ¿cómo estaba? Desnudo. Y dándose golpes, dice, con las piedras. Ahora, cuando aceptó a Jesús, cuando Jesús lo transformó, ¿qué detalle da la Biblia? La Biblia es un telegrama. Dice, estaba tranquilo y vestido. Eso es lo que provoca el pecado en tu vida. El diablo está tratando de distorsionar la imagen de Dios en ti. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, con tu cuerpo. Pero acuérdate siempre que hagas cualquiera de estas cosas, sobre comer, sobre lo que te pones, sobre cómo te vistes. El diablo está tratando de distorsionar la imagen de Dios en tu vida, y Dios está tratando de restaurar su imagen en ti. Cristo partió la historia. ¿Qué hizo Cristo? Partió la historia. Antes de Cristo y después de Él. Pero la Biblia dice, en el principio, ¿qué cosa? Era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién estaba en el principio? Jesús. Quiere decir, todas las cosas por Jesús fueron creadas. Y ahora Jesús entra en la historia, a la mitad de la historia, por decirlo de alguna forma, y la divide antes de Jesús, después de Jesús. Pero no solamente eso. La Biblia dice que hay alguien que viene en un caballo victorioso y tiene un nombre. Y como Juan dice, en el principio era el Verbo, así Apocalipsis 19 dice, este es el Verbo de Dios.
el que viene triunfante, el que viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. Por eso es que nosotros debemos ajustar nuestra vida a lo que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, quiero invitarles a buscar 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Hablando de la segunda venida, dice, pero el día del Señor, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, cuando usted va a Apocalipsis, capítulo 21, busque Apocalipsis, capítulo 21, hay un texto que a todos nos gusta. Dice, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiere decir, lo que el apóstol Pedro está diciendo que nosotros esperamos, ahora Juan dice que lo vio. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas, ¿qué cosa? Pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son, ¿qué cosa? Fieles y verdaderas. Y ahora dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es el principio? ¿Quién? El que hizo las cosas en el principio. Te dice, vi un cielo nuevo. Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero el apóstol Pedro, que habla también de cielo nuevo y tierra nueva, dice que antes de eso, los elementos ardiendo se fundirán. Dice, si nosotros estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva, ¿por qué no vivir en santa y piadosa manera? ¿Por qué no ajustar nuestra vida? Nosotros no fuimos llamados a vivir en este mundo. Fuimos llamados a esperar el regreso de Cristo para no vivir más en medio del dolor, del sufrimiento y que no haya más lágrimas. Ahora yo te pregunto, ¿de parte de quién quieres estar tú cuando Jesús regrese por segunda vez? Porque la Biblia dice, mira lo que dice el versículo 8. Versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya vimos que no hay lago de fuego y azufre eterno donde las personas se están muriendo quemando por la eternidad. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que esa es la muerte segunda. Quiere decir, las personas que dejan de existir cuando Cristo venga, morirán, dice la Biblia, que descenderá fuego del cielo. Lo mismo que dice Pedro, los elementos ardiendo se fundirán y dejarán de ser. Dejarán, dice, será destruido raíz y rama del pecado. Busquen Malaquías. Quiero invitarles a buscar Malaquías. Capítulo 4, versículo 1. Dice allí, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos,
y no les dejará ni raíz ni rama. Señores, ¿ustedes entienden lo que yo estoy leyendo? Yo sé que a veces no queremos escuchar este tipo de cosas, pero la Biblia dice lo mismo en diferentes lugares. Los malos, dice, no heredarán el reino de los cielos. Y nosotros tenemos una guía, tenemos este libro maravilloso. Por eso yo quiero invitarte en esta tarde a que tú ahí donde estás, en tu corazón, le digas: Señor, yo quiero participar de la segunda parte, donde dice: mas a vosotros os amanecerá. Para vosotros no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni clamor. Hay dos cosas. Una es las bienaventuranzas de lo que nos espera. Pero para que eso suceda, Dios tiene que poner fin al pecado. Dios tiene que poner fin al mal. Por eso es que la Biblia dice que no habrá paz y seguridad en este mundo. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Porque los planes que Dios tiene no son para este mundo. Son para cuando Jesús regrese por segunda vez. Porque no se puede perpetuar el mal, la enfermedad. Dios tiene que acabar con el pecado. Para entonces, destruyendo todo lo que existe, crear una nueva tierra. Y si tú estás en Cristo, la Biblia dice, serás protegido para habitar en ese lugar. Todos nosotros, dice la Biblia, hemos sido predestinados para salvación. Mi pregunta es, durante la semana, cuando estás trabajando, ¿qué decisión tomas de parte de quién quieres estar? Un día Josué le dijo al pueblo: si ustedes quieren servir a los dioses de sus padres o a los dioses de los cananeos, eso es una cuestión muy personal de ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Porque yo también quiero que este mundo sea destruido. Yo también quiero que Jesús regrese por segunda vez. Yo también quiero que se acabe el dolor, el sufrimiento. El otro día tuve una vislumbre de que Jesús podía venir en 2-3 años. Y me entusiasmé. Y después por la tarde volví a sentir aquello de que, ¿y si se demora 20? ¿Si se demora 50? ¿Y si se demora 100? Tenemos que continuar en este mundo. Pero podemos continuar con la esperanza. Mientras Jesús regresa, nosotros debemos vivir en este mundo como si estuviéramos ya viviendo en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, iglesia.